soy estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la carrera de Derecho. El día de hoy entraremos a tratar un tema muy importante que es acerca del arrendamiento, y vamos a tratar en específico dos contratos que se desprenden de este, y el primero es un contrato de vivienda urbana y el segundo es el contrato de local comercial. ¿Por qué es importante tratar estos dos tipos de contrato? Y es porque la gente por lo general tiende a confundir estas dos figuras por las características mismas que tienen dichos contratos. Entonces, como se tienden a confundir, piensan que se está hablando de un mismo negocio u acto jurídico, cuando en realidad, por la naturaleza, la destinación y demás, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, de allí la importancia de tener la claridad de qué son estos contratos, cuáles son las similitudes que tienen, cuáles son las diferencias, cuáles son las controversias que se pueden generar dentro de estos dos contratos, y pues al final del video podremos establecer inclusive que existen más diferencias que similitudes dentro de dichos actos. Entonces, para entrar en materia, lo primero que vamos a entrar a establecer es qué es el arrendamiento. Y el arrendamiento, para tener una definición precisa frente a este tema, tendremos que irnos a lo que reglamenta nuestra legislación colombiana, y para ello nos vamos a ir al Código Civil, al artículo 1973, que define qué es el arrendamiento, y nos dice que el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o a prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce de la obra o el servicio un precio determinado. De esta definición, ¿qué podemos obtener o qué podemos extraer? Lo primero es que el arrendamiento es un contrato, es decir, que existe un acuerdo de voluntades. Adicional a esto, que es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque tenemos a dos partes. Lo segundo es que hay unas obligaciones recíprocas. Quien se compromete, o sea, una parte quien se compromete como a conceder el goce de una determinada cosa o un servicio o de un bien, y la otra a pagar un precio por dicha contraprestación. De esto podríamos hablar inclusive que estaríamos hablando del principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque las dos partes, como se obligan en esa misma manera, se obligan a responder por aquello a lo que se están comprometiendo. Y la tercera es que se pacta un precio en contraprestación de ese goce o ese uso que yo le doy a lo que me están arrendando. Entonces, ya teniendo esas bases y esos criterios, ya entonces entraremos a establecer cuáles son las similitudes que tiene el contrato de arrendamiento de vivienda urbana y versus el contrato de arriendo de local comercial. Entonces, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver las similitudes, las diferencias y una que otro tipo de controversia que se puede suscitar dentro de dichos contratos. Para empezar con las similitudes, entonces nos vamos a ir el contrato de vivienda urbana. La primera similitud que puede tener con el contrato de local comercial es su forma.
¿Por qué? Porque ambos contratos, digamos que la ley me permite que me dicen que pueden ser contratos verbales o escritos en cualquiera de los dos. Entonces las partes, o como deciden las partes, lo pueden pactar de esa manera. Entonces esa es la primera semejanza que encontramos dentro de dichos contratos, su forma, que puede ser verbal o escrita. La segunda es el término de duración del contrato. Digamos que acá hay una similitud, pero al mismo tiempo encontramos una diferencia. ¿Por qué? Porque en el contrato de vivienda urbana, si bien las partes, al igual que en el contrato de local comercial, de arrendamiento de local comercial, pueden pactar el término, o sea, el término, digamos, es el que fijan las partes. En el de vivienda urbana, la ley 820, que es de 2003, que es la que regula el contrato de vivienda urbana, me dice que a falta de estipulación de las partes, el contrato se tendrá suscrito por un año, ¿sí? Entonces, en eso habría una diferencia, porque en cuanto al contrato de local comercial, no se establece, o la ley o la regulación no me dice que se entiende suscrito por un año, sino lo deja totalmente abierto, lo deja a la voluntad de las partes. La tercera similitud que encuentro dentro de dichos contratos es que existe la fijación de un canon de arrendamiento. Aquí, igualmente que en la anterior, encontramos también una diferencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en ambos se fija un canon, la ley 820 en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana me dice que el canon de arrendamiento no puede sobrepasar el 1% del valor comercial de la vivienda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un inmueble que el valor comercial es de 1.000 millones de pesos, ¿sí? O de 2.000 millones de pesos, por decir, el valor del canon del arrendamiento no puede superar los 2 millones de pesos, que es el 1% de esos 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces es importante, aquí encontramos una similitud, pero también encontramos una diferencia, por cuanto la ley en materia de vivienda urbana sí me establece un tope que yo pueda fijar, mientras que en el canon de arrendamiento de local comercial queda a voluntad igualmente de las partes. Frente a la cuarta similitud que encontramos es la denominación de las partes. ¿Por qué? Porque quien concede el goce del inmueble, de la cosa, del bien o del servicio del inmueble se llama arrendador, y la parte que da el precio, que paga por ese goce, se llama arrendatario. Entonces, igualmente se denomina así en el contrato de arrendamiento de local comercial. La quinta similitud que podemos encontrar es que las partes se obligan recíprocamente, como lo establecíamos en lo que consiste, es como la regla general del arrendamiento. Entonces, en estos dos contratos, las partes se obligan, la una a conceder el goce del inmueble que se entrega en arriendo, y la otra a pagar un precio por dicho goce. Y es exactamente igual en el contrato de arrendamiento de local comercial. Y por última diferencia que encontramos es que aquí, para que en cuanto a la cesión o subarriendo de los contratos, ¿por qué? Porque en ambos contratos se estipula que ni el arrendatario no puede ceder ni subarrendar sin previa autorización expresa del arrendador. Entonces, estas son como las similitudes que nosotros, al revisar ambos contratos, podemos encontrar. Y también hemos visto que dentro de dichas similitudes podemos encontrar una que otra diferencia. Ahora vamos a entrar a hablar entonces
ya en específico sobre las diferencias de dichos contratos. Y la primera que nosotros podemos encontrar es que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es un contrato que tiene su propia regulación, y esto se da a través de la ley 820 de 2003, en donde allí se fijan y se especifican cómo se debe de llevar a cabo dicho contrato, cuáles son las obligaciones de las partes, cuál es el objeto, y todo esto se especifica en la ley 820 de 2003. Mientras que el contrato de arrendamiento de local comercial es un contrato que no tiene, o sea, tiene una regulación en el Código de Comercio. Sin embargo, existe un vacío jurídico frente a dicho contrato. ¿Por qué? Porque resulta que el Código de Comercio solo regula algunos aspectos de dicho contrato. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia con respecto a eso, y la Corte Constitucional también? Es que por analogía, como hay, digamos, como un vacío jurídico, por analogía nos vamos por regla general a lo regulado en el Código Civil frente a lo que concierne el contrato de arrendamiento. Entonces, no solo está el tema del Código de Comercio, sino también alguna regulación civil, y en algunos casos, de manera excepcional, también podríamos llegar a aplicar inclusive la ley 820 frente a ciertos vacíos. Entonces, básicamente esa es como la primer diferencia, y considero que es como la más marcada en cuanto a las herramientas jurídicas también que se tienen frente a dichos contratos. La segunda diferencia es la destinación, o como la naturaleza que tiene el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato de vivienda urbana tiene una destinación, o sea, se arrienda, es para, el inmueble se arrienda es para destinarlo a un uso habitacional, para que, por decir, mi familia y yo habitemos, tengamos el acceso a una vivienda digna, y pues paguemos por dicho acceso, ¿sí? Mientras que el contrato de arrendamiento de local comercial, su destinación es específicamente comercial. ¿Qué busca también el contrato de local comercial? Proteger el establecimiento de comercio como tal. Entonces busca regularlo porque busca fortalecer lo que es en sí el establecimiento de comercio. Esa es como la segunda diferencia que encontramos: el uso y la destinación que tiene cada uno de dichos contratos. El tercero es que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, de conformidad con el artículo 4 de la ley 820, tiene varias clasificaciones, ¿sí? Entonces, en estas encontramos el contrato individual, el contrato mancomunado, el contrato compartido y el de pensión. Entonces, para esclarecer un poco, entonces vamos a dar un ejemplo de lo que es cada uno de estos contratos. Entonces, el contrato individual, por decir, yo suscribo un contrato con Pepita Pérez y tomo en arriendo su vivienda, una vivienda de su propiedad, para ir y habitarla junto con mi familia, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de lo que sería un contrato individual. Un contrato mancomunado puede ser, por ejemplo, que Julián y Pepita suscriben un contrato con Perencejo, perdón los nombres, con Perencejo, y toman en arriendo Julián y Pepita, estas dos familias toman en arriendo una sola vivienda
para que dichas familias de manera mancomunada o compartida se coayuden frente a los gastos de arrendamiento, servicios públicos y demás que estén a cargo de o que se deriven de las obligaciones que nazcan dentro de dicho contrato. En cuanto al contrato compartido, este es cuando, por decir, yo arriendo una parte de la vivienda, pero el arrendatario, o sea, el dueño del inmueble, también habita en la misma, ese puede ser un ejemplo, habita en el mismo inmueble, perdón. Entonces, yo, Juliana, tomo en arrendamiento, puedo tomar, digamos, la habitación, una de las habitaciones del inmueble e igualmente ahí habita el propietario de la vivienda. Y el contrato de pensión, esto es cuando, por decir, Pedro, que es un estudiante universitario, arrienda una habitación con ciertos servicios conexos por un tiempo determinado, ¿sí? Con derecho a ciertos servicios dentro de la vivienda. Entonces tiene derecho a la cocina o a una alimentación, tiene el derecho al tema de los baños, y es importante que, y eso nos lo establece también la misma ley, es que este contrato debe ser inferior a un año por ser de pensión, y que cualquiera de las partes puede darlo por terminado en cualquier tiempo sin indemnización, con previo aviso de 10 días antes de su terminación. Entonces, aquí ya hemos visto básicamente tres diferencias. La primera, entonces, hagamos como una recapitulación. La primera, entonces, que ambos contratos tienen una regulación totalmente diferente. La segunda es que tienen un uso, una destinación también diferente, y que tienen una clasificación diferente. ¿Por qué? Porque en el contrato de vivienda urbana podemos encontrar diferentes clases de contratos, mientras que en el de arriendo de local comercial solo encontramos uno. ¿Por qué? Porque es destinado únicamente para el uso comercial. Es decir, que el inmueble o eso solo puede ser utilizado para usos exclusivamente comerciales. Como cuarta diferencia es que era de lo que hablábamos ahorita, que si bien las partes pueden fijar, está al albedrío de las partes, a la voluntad de las partes, fijar el tiempo del contrato. Asimismo, en el contrato de arrendamiento nos dice que a falta de estipulación de las partes se entiende suscrita por un año, mientras que en el contrato de arriendo de local comercial simplemente la ley no establece ningún término en específico que se entienda por pactado. Seguimos con la diferencia que existe frente a la prórroga automática del contrato de arriendo de local comercial, por cuanto resulta que en el Código de Comercio, en el artículo 518, nos dice que el contrato del arrendamiento puede ser renovado o prorrogado por acuerdo de las partes, pero aquí nos impone una condición y nos dice que siempre y cuando el arrendatario haya estado durante el inmueble lleve 2 o más años en el inmueble. Entonces ahí digamos que el arrendatario tiene el derecho a que le sea renovada dicha prórroga. Sin embargo, también el código nos trae unas excepciones en casos específicos, si el arrendatario, por decir, no cumplió con las obligaciones a cargo, le dio una destinación diferente o uso diferente al inmueble, si se da por terminado por cesión, su arriendo, ¿sí? O sea, si el arrendatario incumple también con sus obligaciones, pues obviamente automáticamente podría llegar a perder dicho derecho. De hecho, esto es uno de las controversias que también se pueden llegar a dar
dentro del contrato. ¿Por qué? Porque pues como la ley le da cierto derecho al arrendatario de que le da el derecho de que se surta la prórroga automática una vez el arrendatario lleve 2 años, ¿sí? Pero entonces esta prórroga también va condicionado no solo a los 2 años que establece la ley, sino que también va concatenado y va de la mano a que el arrendatario también haya cumplido de manera uniforme con sus obligaciones, que no se haya presentado ningún tipo de inconveniente. Entonces es importante que también eso sea tenido en cuenta. Otra de las prórrogas es que, otra de las diferencias es que en cuanto a la prórroga, esta no, en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, este no tiene ningún tipo de excepción, es decir, que si las partes no se pronunciaron al respecto, automáticamente se entiende prorrogado el contrato en las mismas condiciones en las que firmamos. Sin embargo, y como se los estaba explicando ahorita, el contrato de local comercial sí trae unas excepciones en donde el arrendador puede negarse a suscribir dicha prórroga. Seguimos con la séptima diferencia, y esta es que en el contrato de vivienda urbana, de arrendamiento de vivienda urbana, en este contrato no existe una libertad contractual. ¿Por qué? Porque para ello está la ley 820 de 2003, que regula absolutamente todos los aspectos de dicho contrato. Entonces, a la hora de yo, por ejemplo, estructurar un documento de contrato de arrendamiento de vivienda urbana, debo ceñirme específicamente a los parámetros que me establece dicha ley. Mientras que en el contrato de local comercial sí hay una libertad contractual, precisamente ¿por qué? Por lo que les explicaba al principio, que como existen unos vacíos en la misma regulación que nos trae el Código Comercial, nos podemos ir al Código Civil o podemos darle aplicación, inclusive de pronto llegarle a dar aplicación en ciertos aspectos a la ley 820, ¿sí? Entonces hay una libertad que se configura ahí, en donde yo puedo de manera voluntaria con las partes pactar ciertas cosas y otras que yo las puedo dejar y que no son imperativas dentro del contrato. Entonces esta es bastante importante que sea tenida en cuenta. Y por último, como última diferencia que encontramos, es que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana presta mérito ejecutivo por sí solo. ¿Esto qué quiere decir? Que, un ejemplo, Pepito y Pepita pactan un contrato de arrendamiento de una vivienda urbana, de un primer piso, establecen todas sus cláusulas, la forma del tiempo, la forma de pago, las obligaciones a cada una de las partes, pero por decir se les olvidó pactar la cláusula en donde dice: el presente contrato para todos sus efectos legales presta mérito ejecutivo de conformidad contractual, ¿sí? Entonces digamos que a las partes se les olvidó dicha estipulación en el contrato. ¿Qué sucede? Por imperio de la ley, que es lo que establece la ley 820, en el artículo 14 de esta me dice que este contrato presta mérito ejecutivo. Es decir, que así yo no lo pacte, este se entiende incorporado dentro del documento. Yo como, en mi caso por ejemplo, yo podría ser la arrendadora, ¿sí? Entonces yo como arrendadora puedo ejecutar a la contraparte por el solo hecho de tener dicho documento, así no lo tenga pactado o estipulado dentro del contrato. ¿Por qué? Porque la ley sí me da esa herramienta de que yo puedo ir a ejecutar a la contraparte. Mientras que en el contrato de arrendamiento de local comercial no sucede esto.
¿Por qué? Por la misma configuración y por las situaciones de que es un contrato que no tiene una regulación muy amplia. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo en un contrato de un local comercial yo no pacto que dicho contrato, que dicho acuerdo de voluntades, que dichas obligaciones prestan mérito ejecutivo, pues simplemente se queda así y ninguna de las partes puede llegar en un futuro, en caso de incumplimiento de los cánones o eso, ejecutar a su contraparte, ¿sí? Entonces es importante tener esta diferencia muy clara. ¿Por qué? Porque puede que en el contrato de arrendamiento de vivienda a mí se me olvidó pactar, pero está la herramienta de decir, la ley me permite ejecutar la parte. Mientras que en el contrato de local comercial no es así y ahí ya simplemente la persona pues no tiene nada más por hacer y deberá de pronto inclusive utilizar otras vías o otro tipo de procesos que pueden ser mucho más largos, difíciles, desgastantes, por no haber estipulado dicha cláusula dentro del contrato. Entonces es importante en el contrato de arrendamiento de local comercial pactar la cláusula de que dicho documento, de que dichas obligaciones prestan un mérito ejecutivo para hacer cumplir en caso del incumplimiento las obligaciones a cargo del arrendatario. Entonces, finalmente, y como habíamos estipulado o habíamos hablado desde el principio, nosotros encontramos que estos contratos, por sus características o por el simple hecho de decir que es un arrendamiento, pareciera que son iguales, que se entienden en la misma forma. Sin embargo, son dos contratos que tienen una naturaleza totalmente diferente a lo que realmente la gente cree. Por eso es importante que también nos informemos de estos aspectos tan importantes que tiene el contrato, ¿sí? Porque lo que les hablaba acerca de las controversias se pueden originar, por ejemplo, yo pacté un contrato de arrendamiento de vivienda urbana y resulta que le di un uso comercial, pero mi arrendatario me permitió ese uso. Entonces yo ahí, en caso de que tenga, digamos, algún tipo de controversia dentro de mi contrato, en caso de que se genere, por decir, un incumplimiento o algo, entonces el arrendatario, ¿cómo me puede a mí hacer cumplir mis obligaciones? Entonces ahí es importante tener en claro las diferencias para que no se lleguen a confundir, y es importante también establecer que si yo pacté un contrato de vivienda urbana, pues obviamente me voy por dicha regulación, pero sí se puede llegar a dar lo que le estoy diciendo, que puede ser que yo tengo un contrato escrito de vivienda urbana, pero le doy un uso comercial y es aceptado, puedo llegar a hacer las reclamaciones por la vía comercial también. Entonces es importante que nosotros tengamos en claro eso y que las personas nos informemos referente a dichos contratos. Entonces les agradezco por la atención prestada. Esto es para el Preparatorio de Derecho Comercial de la Universidad. Espero que tengan un buen día y